En este caso para tratar sobre una de las exposiciones que está en... Bueno, ante todo me presento, mi nombre es José Juan Pérez Preciado, trabajo en el área de educación, en el área de conservación de pintura flamenca del museo en conservación y soy el comisario de la exposición La Fuente de la Gracia, una tabla del entorno de Van Eyck, que es, como decía, sobre lo que vamos a tratar esta tarde en estas conferencias de los miércoles. La exposición que está en vigor desde hace un par de semanas y que estará hasta finales de enero es una exposición bastante distinta a lo habitual en el museo. No es una exposición monográfica sobre un artista, no tiene un tema específico como en otras ocasiones, sino que es una exposición que pretende mostrar los avances en el estudio de una de las pinturas más importantes, me atrevería a decir, de nuestra colección, sobre todo, evidentemente, de la colección de pintura flamenca antigua, de pintura flamenca del siglo XV, como La Fuente de la Gracia. Una exposición que, además, de alguna manera celebra no solo los avances que hemos realizado en torno al conocimiento de esta pintura, sino la magnífica restauración desarrollada durante este proyecto, por la cual hoy, de alguna manera, podemos decir que hemos recuperado esta icónica obra, La Fuente de la Gracia. Una obra que de alguna manera no debía nunca de haber perdido el estatus de obra maestra, pese a que, sin embargo, no está hecha al 100% por uno de los grandes artistas, un artista de renombre, sino que es una obra, hoy entendemos, del taller, pero fruto del taller de uno de los grandes creadores de la historia universal, como es Jan van Eyck. Y, por tanto, La Fuente de la Gracia, de la que digo, hemos recuperado estéticamente su valor gracias a la restauración, también hemos podido recuperar mucho de su valor intelectual. Y eso es lo que se pretende en la exposición que está en vigor, como decía. De hecho, por entrar un poco ya en materia, pocas obras del Prado pocas obras en el Prado tienen una iconografía, un mensaje a priori tan evidente como La Fuente de la Gracia, y esto es una de las cuestiones por las que también ha sido una obra muy venerada, muy estudiada desde hace tiempo. Pero una iconografía tan evidente como la exposición de uno de los principales dogmas del cristianismo, como es el goce de la gracia de Dios, la gracia de Dios entendida como el goce de la presencia divina más allá de la vida terrena. Una gloria que el cristiano alcanzará únicamente mediante la comunión eucarística. La Eucaristía es el gran protagonista de la pintura. La Eucaristía mana de la obra, mana de la fuente divina en la obra, la fuente divina que surge justo debajo del trono de Dios Padre y se dirige hacia la humanidad, que es el grupo que está en la parte baja, a través de un frondoso prado. La humanidad recibe, como vemos, la Eucaristía a través de esa fuente y las Eucaristías que brotan en el brocal del pozo, la recibe la humanidad dividida en dos grandes grupos. La cristiandad a la izquierda y a la derecha el mundo judío, la sinagoga, a quien se reconoce claramente por los caracteres en hebreo y por las ropas típicamente judías según la mentalidad del siglo XV. Esta evidencia dogmática, este principio de la Eucaristía como salvadora, se plantea, como vemos, a través de tres registros claramente diferenciados, tres, digamos, escalones visuales dentro de la composición, que son los que la fuente, el agua de la fuente de vida, la fuente de la gracia recorre, y que quedan además perfectamente ligados estos tres, digamos, escalones visuales mediante la arquitectura que lo enmarca todo. Pero esta evidencia, a pesar de esta evidencia, ¿no? La iconografía es clara a cualquier cristiano, esta evidencia, como digo, el principio de la Eucaristía como salvadora, son otros los detalles que completan este mensaje, otros detalles secundarios que no menores, y son estos los que convierten la pintura en una exposición visual con múltiples mensajes y lecturas. Por lo tanto, lo mejor es ir un poco recorriendo, viendo los detalles de la obra para ver cuáles son estos segundos niveles de mensaje que hacen iconográficamente esta obra algo tan sublime. Por ejemplo, en el registro superior, en el centro, se sitúa Dios Padre, sentado en el trono, delante de un paño de honor de color azul, de rico brocado. A sus lados, María y San Juan Evangelista, ambos también sentados delante de sendos paños de honor de diferente color. Rojo el de la Virgen, púrpura el de San Juan. Dios Padre está sentado en estricta frontalidad y coronado. Bendice a la humanidad con la mano derecha mientras sostiene el cetro en la mano izquierda. Es decir, no es un Dios
juzgando, no es una representación de Dios Padre juzgando como las representaciones del juicio final, donde portaría una espada en una mano y una palma en la otra. Muy al contrario, es una figuración más cercana a la habitual de Cristo Salvador, Cristo Rey además, bendice y porta el cetro y la corona alusiva a su reinado eterno. Dios Padre permanece sentado en ese trono pétreo de piedra, en cuyos laterales se aprecia, aquí ven en los detalles, las esculturas alusivas al tetramorfos, es decir, a los cuatro evangelistas. Perdón. Y delante de ese trono, delante de Dios Padre, pero en su mismo nivel arquitectónico, en el mismo registro, se presenta el Cordero del Sacrificio bajo el que emana la corriente eucarística que lleva las hostias, la corriente de vida que lleva las hostias eucarísticas. El trono, por otro lado, y esto es muy interesante, se sitúa al pie de un remate arquitectónico que acaba en una aguja gótica, profusamente adornada mediante la presencia de 18 estatuas, y además el número de 18 es fundamental, porque pese a no tener identificaciones claras, sabemos que se trata de los profetas. Unos profetas que quedan enmarcados siempre en esa especie de gabletes góticos o de arquitectura. Es muy interesante también, como digo, que a falta de elementos que distingan a cada uno de los profetas, únicamente se evidencia la figura de Moisés. Aquí lo vemos en el detalle, semioculto bajo este pináculo. Se diferencia gracias a que tiene, como ven, las tablas de la ley en una mano y los cuernos o estas protuberancias habituales en la cabeza. Es llamativo cómo la arquitectura del trono, esa arquitectura pétrea, se va enriqueciendo en altura con multitud de pináculos, contrafuertes y arcos, algunos de ellos con forma ojival, que es algo bastante inusual en este momento. Llamativos también como justo en los dos que están encima de Dios Padre se colocan dos ángeles músicos. La música va a ser también muy importante en toda la representación. En cualquier caso, todo este elemento arquitectónico encima de las figuras de Dios y del Cordero, bajo los cuales mana la Eucaristía, si se fijan, todo este elemento de aquí, es en sí mismo una traslación visual de las custodias góticas que albergan el Sagrado Sacramento, esta metáfora visual que luego veremos cómo se repite en la parte baja de la pintura. Es como si esa arquitectura albergara el sacramento, albergara la Eucaristía, en este caso encarnada en en Dios o en el Cordero. Como decíamos, a los lados de Dios Padre están San Juan y la Virgen, leyendo ella las Sagradas Escrituras y San Juan escribiéndolas. No se puede distinguir, lo vemos mejor aquí. Es muy destacable, por otro lado, la dulzura del tratamiento de la figura de María, cuyos dorados cabellos caen en elegantes ondas sobre el manto azul, mientras permanece concentrada en su lectura. Y especialmente llamativo también es el recado de escribir de San Juan, con el tintero, la pluma, el plumier colgado de su cintura. Aunque la escritura, lo que está escribiendo no puede leerse, no está pintado de manera que se pueda leer, simplemente un trazo más o menos geométrico, se intuye por el contexto que se trata probablemente del Evangelio. El suelo de este registro divino, donde están las figuras sagradas, está decorado con baldosines de jaspe de varios colores, púrpura, verde, ocres, en unión de otros de rica decoración floral o decoración cuatrifoliada, con esas formas de hojas con cuatro partes. Un detalle muy relevante es uno de los que hemos descubierto estudiando a fondo la pintura, es uno de los baldosines que está aquí entre San Juan y el trono, en el que hay una decoración epigráfica en el que se ha entendido que se representa el acrónimo divino Agla, es decir, las iniciales de la frase en hebreo: tú eres poderoso y eterno, oh Señor. Algo que, como luego veremos, también está en el altar de San Babón, del que hablaremos inmediatamente. En cualquier caso, la corriente eucarística que emana bajo el Cordero y se proyecta al registro inferior, que no es otro que el que está poblado de un grupo de ángeles músicos, de ángeles cantores, un coro musical, en el que se sitúan, y esto es algo muy interesante que también sobre lo que hemos profundizado en el estudio de la obra durante este proyecto, en el Prado se sitúan multitud de especies vegetales. Es muy llamativo que se han identificado, un especialista en botánica, Eduardo Barba, ha identificado hasta 20 especies distintas de plantas, entre ellas la más significativa o una que he elegido es esta fresa silvestre.
Pero bueno, sobre esto Eduardo dará una conferencia en esta misma sede y profundizará mucho más en la relevancia de este tipo de representaciones. Lo más interesante y lo que durante el estudio yo más intentaba que Eduardo me dijera cosas sobre las plantas para intentar extraer conclusiones. Yo le preguntaba si estas plantas se crecían en España o en los Países Bajos para intentar aproximarnos a dónde fue creada la obra. El caso es que son plantas, son especies que pueden crecer en cualquier lugar de Europa, si bien decía quizás algo a lo mejor cerca del mar, pero no necesariamente. Y bueno, más allá de estas ideas de esta cuestión que no nos pudo reportar ninguna conclusión, lo realmente interesante es la exquisitez con la que están representadas las plantas, y en algunos casos sí que nos podemos aproximar a algo que es muy propio de Van Eyck, que es el simbolismo oculto, ¿no? Y por ejemplo aquí yo siempre llamo la atención sobre estas plantitas estas de aquí, que están retorciéndose, sus tallos se doblan casi como sedientas de la fuente o sedientas de la gracia que emana por esa corriente eucarística, es decir, una metáfora de gran eficacia para lo que se quiere narrar en la pintura. En cualquier caso, en ese frondoso prado del segundo registro visual se sitúa un coro angélico, en primer lugar ángeles músicos en el centro, divididos en dos grupos, el de la izquierda representado tocando instrumentos que son perfectamente reconocibles, una viola, un órgano portátil y una trompa marina, o los de la derecha, un salterio, un laúd y un arpa. Evidentemente, o quizás los ángeles sean de los detalles más exquisitos de toda la creación de esta pintura. A los lados de los ángeles músicos comparecen los ángeles cantores, también divididos en dos grupos situados en sendas torres que se ubican en los extremos de esa arquitectura. Los de la izquierda leen o cantan directamente de un libro, mientras que los de la derecha sostienen, además de estar cantando, sostienen una filacteria en la que se incorpora una inscripción alusiva a un versículo del Cantar de los Cantares, este libro bíblico. For sortorum puteos aquarium vivencium, fuente de los huertos, pozo de aguas vivas. Es decir, ahí está la clave interpretativa de la pintura. El texto del versículo del Cantar de los Cantares alude a la corriente que fluye junto a los ángeles y que, como digo, clarifica el tema, el mensaje de la obra. Tanto ese primer registro superior divino como el segundo, el de los ángeles, si se fijan, están situados en el interior de una arquitectura muy concreta, una arquitectura de raigambre gótica, que evidentemente es una alusión metafórica a la Jerusalén celestial. De hecho, uno de los detalles, no se ve muy bien, pero detalle muy significativo es como a través de estas ventanas se puede apreciar un jardín, otro frondoso jardín, que es evidentemente una alusión al paraíso. En cualquier caso, esa ciudad celestial está enmarcada por estas dos torres, donde se sitúan los ángeles cantores, y esas torres de los extremos están abiertas mediante estas arcadas hacia el registro inferior, que es precisamente hacia donde miran los ángeles. Los ángeles, que es estos detalles que son, como digo, de las creaciones más deliciosas de toda la pintura, desde el punto de vista de la creación artística, están todos mirando o incidiendo en ese registro inferior donde se sitúa la humanidad. Es hacia ese registro, hacia ese tercer nivel de lectura, hacia donde los ángeles dirigen su música, dirigen su cantar, dirigen su frase del Cantar de los Cantares. Evidentemente, el mensaje está dirigido hacia los que componen la parte de abajo. El mensaje es: esta es la fuente de la vida, esta es la fuente de la gracia, como dice el versículo del Cantar de los Cantares. Finalmente, en este registro inferior, situado, fíjense, eficazmente fuera de la Jerusalén celestial, es donde se representa, donde se encuentra la humanidad. Y hacia ellos es hacia donde corre, hacia donde fluye la corriente eucarística, y ellos son los receptores de esa corriente eucarística. Se nos muestra en este tercer registro ese pozo de aguas vivas al que alude el versículo del Cantar de los Cantares. El agua cae al pozo emanando directamente de la corriente, repleta de Eucaristías, procedente del prado superior a través precisamente de una custodia gótica, una elegante custodia gótica ricamente decorada, con singular tracería también gótica. Es decir, se repite aquí esa metáfora visual de la Eucaristía, de la custodia que veíamos metafóricamente en el registro superior. La custodia, además, está, como digo, ricamente decorada. Se sitúa en ella un ángel
con una filacteria, en este caso sin ningún texto, a sus lados pequeñas escenitas cargadas, sin embargo, de significación y simbolismo, entre ellas el pelícano picándose el pecho para alimentar a sus crías, a la izquierda, y a la derecha el ave fénix que renace de las cenizas. Ambas son alusiones simbólicas al sacrificio eucarístico y a la resurrección en la vida eterna, bajo, evidentemente, fortaleciendo el mensaje general de la obra. Bajo estas representaciones, dos ángeles, portando además también filacterias, en este caso sin texto, completan la decoración de esta custodia por la que emana el agua con esta exquisitez. Exquisitez plástica, me refiero. A los lados del pozo, a los lados de ese pozo de aguas vivas en que se sitúa al que aludía la frase del Cantar de los Cantares, es donde se sitúa, como digo, la humanidad terrena. Dividida en dos grupos, pero la humanidad es el protagonista de este segundo registro, de este último registro, el tercero. A la derecha de Dios, a la izquierda nuestra, del espectador, se sitúa la cristiandad, como vemos aquí, incluyendo al Papa, al emperador, un cardenal, un obispo, un rey, un abad y otros personajes más a la izquierda con ropas civiles. Casi todos ellos arrodillados o en oración y con los elementos distintivos de su cargo, la triple tiara papal, las coronas real o la corona imperial, entre los más fácilmente reconocibles y entre los que lucen ropas civiles. Es de destacar este personaje que lleva al cuello la insignia de la orden del bastón nudoso, que es una orden propia de la Casa de Borgoña, relacionada con el Duque de Borgoña y que de alguna manera es una alusión al origen de la pintura. La orden del bastón nudoso es la que antecede a la orden del toisón dorado, que es la fundación del Duque de Borgoña, Felipe el Bueno, y que es la más conocida actualmente, y lo cual de alguna manera indica que este personaje está vestido un poco de una manera más arcaica, como luego veremos. Los ropajes, los elementos distintivos de algunos de estos personajes están descritos plásticamente con una gran minuciosidad, como es propio de la escuela de Jan van Eyck, evidentemente, y suponen algunos de los momentos más elevados de la capacidad descriptiva de todo el conjunto, de toda la obra. Por ejemplo, el báculo del obispo, que repite en su decoración la metáfora del pelícano picándose en el pecho, mientras que el báculo que porta el abad, que repite la representación de Dios Padre bendiciendo, con el globo terráqueo, con la mano bendiciendo, repitiendo una iconografía muy extendida y también relacionada con la representación de Dios Padre en la parte superior. El Papa también es espectacular, la capa pluvial que luce, con esa representación en la cenefa de los apóstoles, en la una cenefa con figuras, son los apóstoles. El Papa sostiene un báculo con una banderola verde, no se aprecia en esta foto, pero sí me ha interesado sacar esta foto porque se ve un detalle plástico de gran exquisitez, como es el reflejo, el reflejo del manto verde en el material dorado del báculo. En cualquier caso, la mano del Papa está en una posición muy característica, señalando las Eucaristías que emanan de la fuente de la gracia. Un gesto claro, definitivo y muy relevante para la lectura de la pintura, pues está indicando claramente el camino de salvación. La salvación será a través de las Eucaristías y está indicándoselo a los otros protagonistas de este último registro de la pintura. Los que están situados a la izquierda de Dios, a nuestra derecha, y que evidentemente son los judíos, como podemos inferir de la representación de la caligrafía en hebreo, que está en las banderolas, en el rollo de la Torá, en los escritos, en los pergaminos que tienen, o incluso en sus ropas o en sus sombreros. Este grupo, este grupo de judíos aparecen o cegados, tapados los ojos, rotos sus estandartes, en una metáfora evidente, no quieren o no saben entender la importancia de la gracia, de la Eucaristía, se rasgan las vestiduras, se tapan los oídos, dan la espalda a la escena o discuten entre ellos. Es un grupo claramente sumido en la confusión. Es muy interesante, por otro lado, llamar la atención sobre el hecho de que los textos, pese a usar caracteres hebreos, no dicen nada, no pueden ser traducidos, no son frases legibles, es texto que no se puede leer, lo cual también en sí mismo es una metáfora evidente.
Evidentemente, y así se interpretó desde el momento en que se descubrió nuestra fuente de la gracia, ahora veremos cómo y cuándo, se vinculó claramente con el altar de San Bavón que los hermanos Huber y Jan van Eyck realizaron en la Catedral de Gante hacia 1432, el llamado altar del Cordero Místico. Una obra cumbre en la creación flamenca y una obra que aquí vemos de alguna manera en su posición abierta. La relación entre la fuente de la gracia y el retablo del Cordero Místico es enorme, es muy grande. Si bien es evidente que en el retablo de Gante los niveles de lectura son mucho más complejo la lectura que en nuestra pintura. En ambas obras, Dios Padre se sitúa en majestad, entronizando, bendiciendo a la humanidad, acompañado de la Virgen y San Juan, si bien aquí hay una gran diferencia. En Gante, como vemos a la izquierda, la Virgen tiene la corona, es una Virgen reina del cielo. Está representada además en esa condición de reina del cielo, Regina Coeli, como una Virgen mediatrix, una Virgen mediadora por la humanidad ante Dios. Y la figura de San Juan también es distinta. En Gante es San Juan Bautista señalando a Cristo en una alusión claramente a esa frase: «He aquí el Cordero de Dios». Pero en cualquier caso, pese a esos cambios, es evidente la relación visual que hay entre las dos obras, en la representación del grupo de las figuras divinas, los mismos colores de las ropas, las mismas posiciones. Una enorme relación. También coinciden las obras de Gante y en Madrid en la presencia de los ángeles músicos y de los ángeles cantores, junto a las figuras divinas, en esa alusión a la Jerusalén celestial. Los ángeles que, si bien en San Bavón están dispuestos en una posición mucho más individualizada, pero en la tabla de Madrid también están presentes y son siempre, en Gante y en Madrid, protagonistas de la representación. Quizás, además, en los dos casos son de los momentos más elevados plásticamente y siempre con una intención evocadora de esa gloria celestial, de ensalzar la gloria celestial, evidentemente. Y, por supuesto, el Cordero. El Cordero es otro elemento común. La alusión al Cordero Eucarístico está presente en ambas obras, si bien con un protagonismo iconográfico mucho mayor en Gante, donde todo el retablo gira en torno a la veneración de ese Cordero místico, mientras que en Madrid hay otras claves de lectura también, pero en cualquier caso la alusión a la Eucaristía es la misma. Si en Gante, a través de la sangre que brota del pecho y recogida en un cáliz, en la pintura de Madrid, a través de la Eucaristía que brota de la fuente de la gracia justo bajo la figura del Cordero. Y finalmente es común a ambas pinturas el conjunto de la colocación del conjunto de la humanidad, adorando, reverenciando esa Eucaristía, ese sacrificio eucarístico. Si bien evidentemente está expuesto de manera distinta, mucho más complejo, mucho más elevado en el altar de San Bavón y en la pintura de Madrid, mucho más concentrado, pero en el fondo este grupo no deja de ser una alusión a todo este grupo de aquí, es decir, toda la humanidad representada a través de estereotipos, los reyes, el papado, los emperadores, los distintos ámbitos de la sociedad civil y religiosa del momento. Aquí, evidentemente, en el cuadro de Madrid, representados en una posición dividida, es una representación mucho más maniquea entre dos grupos que lo que vemos en la Fuente de la Gracia, y eso es algo fundamental para la lectura de nuestra obra. En cualquier caso, las similitudes entre ambas pinturas, el altar de San Bavón y nuestra obra, son tantas que nunca se debe relegar al olvido la relación de la Fuente de la Gracia con esa famosa obra hecha por Jan y Hubert van Eyck a la hora de interpretarla. No es de extrañar, de hecho, que los primeros investigadores que analizaron la obra del Prado se obcecaran en atribuirla a Jan o a Hubert van Eyck y buscaran, sobre todo, una explicación de su temprana llegada a nuestro país, como ahora veremos. De hecho, hagamos un repaso, lo que vamos a hacer a continuación, si me permiten, es un repaso de los datos conocidos sobre la pintura para, de alguna manera, ir viendo cómo se descubrió la obra o qué se sabe de ella y, sobre todo, llegar a comprender el impacto que supuso la aparición de la obra en el siglo XIX. Sobre la historia antigua de la obra solo tenemos un único dato con certeza. La pintura fue regalada, donada por el rey de Castilla, Enrique IV, al monasterio de Santa María del Parral, en Segovia. Este dato viene corroborado por una entrada en el libro Becerro, en el libro fundacional de esa institución, que reza: «Otro sí dio el señor rey», se refiere a
a Enrique IV, que está citado en la página anterior, dio el señor rey un retablo rico de pincel de Flandes que tiene la historia de la dedicación de la iglesia. Esa es la definición del cuadro en el libro fundacional del Parral. No está muy claro qué se quiere decir con esto de la dedicación de la iglesia. De hecho, es una frase que ha sido interpretada de distinta manera, como una quizás alusión a que fue una donación en relación a la fundación de ese convento, de la iglesia de ese convento, o también se ha dicho que puede tratarse de una alusión a la dedicación proselitista que se le supone a la iglesia, lo que convendría mucho la interpretación de la pintura como una invitación a la conversión de judíos, que es el aspecto que luego veremos en detalle por el que hoy nos decantamos. En cualquier caso, este primer dato, ese único dato documentado sobre la obra, se recoge en el libro Becerro, que está en el monasterio el libro Becerro del Parral, que está en la Biblioteca Nacional y que, bueno, hemos tenido el placer de incorporarlo a la exposición. Aunque el documento no aporta mucho respecto a la fecha exacta de la entrega, únicamente se dice que es donación del rey Enrique, esta entrega debe situarse claramente entre 1447, que es la fecha de fundación del convento, y el año 74, que es cuando muere el monarca. Generalmente, además, se ha afirmado que la entrega debió ser posterior a 1454, que es cuando Enrique accede al reinado. Pero en realidad esto no es estrictamente necesariamente así. La donación podía haber sido previa a que fuera rey, siendo todavía príncipe. Y de hecho se ignora además cómo obtuvo Enrique la pintura, si la obtuvo cuando era príncipe, como podría ser, o como digo, como fuera de ella. Es decir, no hay demasiados datos de los que extraer muchas más conclusiones, salvo esa donación de Enrique IV. En cualquier caso, más allá de la donación, no se tienen datos posteriores de la obra. No se sabe nada de la pintura. No hay descripciones del monasterio en fuentes antiguas, no hay inventarios que nos hablen del impacto, del conocimiento que se tenía de la obra por parte de sus coetáneos, ni que nos informen de los posibles movimientos. Sin embargo, sí que tuvo que ser una obra conocida y admirada. Una prueba la supone el hecho de que en la propia Catedral de Segovia exista una copia de la que se desconoce su autor, pero que está hecha o se realizó en la fecha de 1560, según reza una inscripción que está en el propio brocal del Pozo. Es evidente que la copia de la Catedral de Segovia no es de una calidad tiene una calidad discreta, pero sí que prueba el impacto que tuvo nuestra pintura en los primeros tiempos, al menos en ese ámbito local segoviano. Más interesante quizás y de mucha mayor calidad pictórica es otra copia que se encuentra, realizada algo después, que se encuentra en el Museo Universitario de Oberlin en Toledo, en Ohio, en Estados Unidos. Es una copia interesante porque luce arriba, me tendrán que creer porque la foto no es muy clara, pero luce los escudos de las familias Girón y Loaysa, lo que ha llevado a interpretar que es una obra que fue encargada por el arzobispo de Toledo, García de Loaysa y Girón, que sería su comitente. De ahí se dedujo que probablemente el artista fuera Cristóbal de Velasco, un artista más o menos conocido que trabajaba para este noble. Se ha deducido además que es una obra que hizo este Cristóbal de Velasco directamente copiando la pintura original en el monasterio del Parral. En cualquier caso, lo importante para lo que aquí tratamos es resaltar que la reproducción de la obra en el siglo XVI y además en un entorno como es el de las élites castellanas, que es lo que supone el hecho de que el obispo Loaysa fuera el que encarga esta pintura, el que requiere esta pintura para sí mismo. Volviendo al cuadro original, después de estas copias, como digo, no se sabe nada de él, no hay muchas noticias sobre el mismo, sobre la tabla, hasta que la suerte de la pintura cambió en el siglo XIX. Cambió drásticamente, especialmente en los años 30 del siglo XIX, durante el proceso nacionalizador de bienes eclesiásticos, las famosas desamortizaciones, las más famosas son las de Mendizábal, pero en cualquier caso, en este proceso desamortizador de los bienes eclesiásticos, un académico de la Academia de San Fernando, José Castelaro y Perea, es enviado a Segovia para reunir las piezas artísticas más interesantes. Y este Castelaro y Perea podemos decir que fue el primer profesional del arte moderno que vio y admiró la pintura. En mayo de 1836, durante ese trabajo de localización y de apropiación de las obras segovianas, él va a realizar en una carta el primer comentario elogioso sobre la pintura. Él dirá: mañana daré principio a empaquetar las obras que iba a requisar y empezaré por una tabla que estaba en el Parral, pieza de singularísimo mérito. De hecho,
es muy interesante cómo Castellaro, que descubrió que era una pintura absolutamente singular, y la atracción que le produjo, más allá de quedársela y ser una obra nacionalizada, la atracción que le supuso le llevó a realizar una copia. Él mismo era también pintor, evidentemente, una copia que realizó en 1849 y que se conoce hoy, está en una colección privada en Barcelona. Es la tercera copia que se hizo de la pintura mucho antes de ser famosa desde un punto de vista moderno para la historia del arte. Lo más interesante de la copia es la inscripción en la que él dice en qué momento se hace la copia y fecha la pintura original en 1403, no sabemos por qué, es algo que deberíamos haberle preguntado a él, porque no es una fecha que se aproxime a la creación de la obra, y lo más llamativo también es que dice de Van Eyck, si me permiten la expresión, sin mojarse respecto a si es Hubert o Jan van Eyck, cuál de los dos hermanos fue el creador de la obra. De esta manera se inicia así algo muy interesante, que será el debate sobre la verdadera autoría de nuestra pintura. Una vez desamortizada, la pintura pasó a la Academia de Bellas Artes y de ahí al Museo Nacional, el conocido como Museo de la Trinidad, donde pararon todos los cuadros procedentes de las desamortizaciones, que es un museo, el Museo Nacional, que se fusionó con el Prado en 1872, y es decir, solo desde 1872 la Fuente de la Gracia está en el Prado. La llegada de la pintura al Museo de la Trinidad supuso, como decíamos, una nueva vida para la misma, pasando de ser una pieza devocional colocada en un monasterio en condiciones casi de enclaustramiento, a ser una obra de arte visible en un lugar público y, sobre todo, despertar la fascinación de quienes la contemplaban. De esta manera, en los años 40, los años 50 del siglo XIX, justo en el momento en que se está conformando a nivel internacional el conocimiento de la escuela neerlandesa antigua, de los llamados primitivos flamencos, la obra fue descubierta en España, y el primero que escribe sobre ella es Johann David Passavant, un erudito que fue pintor, crítico de arte, conservador de los museos de Frankfurt, que viene a España, hace un viaje, escribe un texto sobre el arte cristiano en nuestro país, en España, y ahí tiene una parte que dedica a la pintura neerlandesa antigua. Y Passavant será el primero que escriba sobre la obra, diciendo cómo la más magnífica de las pinturas eikianas en España permanece en el Museo de la Trinidad de Madrid. De hecho, así comienza una larga disertación sobre la pintura que pasa por ser el primer estudio moderno de la obra. Esto es muy interesante. Passavant, al que aquí vemos en este aspecto erudito, no era otra cosa, también tiene otra faceta que es, y en su viaje a España tiene otra faceta que es venir a apropiarse de pinturas interesantes para ser llevadas a los museos alemanes, algo que sabemos que en el siglo XIX estaba pasando, o pasó con muchas grandes obras de la misma escuela flamenca del siglo XV. Quizás el hecho de haber sido nacionalizada salvó a la Fuente de la Gracia de esta rapiña de coleccionistas o de estudiosos como Passavant. Pero bueno, a Passavant hay que reconocerle que fuera el primero que llamó la atención sobre nuestra pintura. Solo 4 años después, en 1857, se edita lo que puede ser considerado como el primer manual de la pintura flamenca antigua, de los primitivos, manual en el sentido de el primer libro de una manera de divulgador. Y justo en una obra tan significativa como esta que hacen Crowe y Cavalcaselle en el año 57, la portada de la obra es La Fuente de la Gracia. No es ni el altar de San Babón, ni el tríptico de Montforte, ni cualquier otra obra de Hugo van der Hus o Roger van der Weyden, no, es La Fuente de la Gracia que estaba en España. Esto da idea de la importancia que se le concedía al momento, incluso colocando 2 retratitos sacados de la fuente que se consideraban en este momento que eran autorretratos de Jan y Hubert van Eyck. Muy llamativo ese dibujo porque el manual es interesante, se tradujo al francés, al alemán y al italiano, es una obra de referencia fundamental para todos los que estudiamos este mundo. Y lo más interesante es que se mandó a un dibujante a la Trinidad para que hiciera un dibujito de la obra que luego se grabó y se incluyó en la publicación. Esto es muy llamativo y esto también da idea de la importancia que se le daba a la pintura. Y lo más curioso es que el dibujo es absolutamente esquemático. Es no sé, por ejemplo, aquí la diferencia entre la representación del pozo, ¿no? la exquisitez de la obra y lo esquemático del dibujo. Incluso en algunos casos este dibujo se inventaba algunos detalles, no era muy fiel en cuanto a la reproducción.
Y eso es interesante porque solo 2 años después se reproduce la obra por medio de una fotografía. Jean Lauren y Minier, que va a ser, como todos saben, el gran fotógrafo de pintura del siglo XIX, visita nuestro país y lanza su objetivo sobre la Fuente de la Gracia, que era una obra que estaba en ese momento en el Museo de la Trinidad. La historia de la fotografía es bastante interesante, no me resisto a llamar la atención sobre ella. Sabemos la fecha exacta en la que se hizo la pintura, la fotografía, el 8 de febrero del 59. Sabemos cómo va la Trinidad, cómo es además Federico de Madrazo quien le abre las puertas de la Trinidad, y Federico de Madrazo al año siguiente va a ser el director del Museo del Prado, y Laurent va a ser de alguna manera el que reproduzca todos los tesoros del Museo del Prado en esta novedosa técnica de reproducción como era la fotografía en ese momento. De hecho, la fotografía de la Fuente de la Gracia, que pasa por ser la primera fotografía de una obra de arte de las que tenemos una pintura de las que tenemos en nuestro país, es en sí misma una pieza museológica muy relevante, y por eso la hemos también incluido en la exposición. Y además la foto, por otro lado, fue la que dio pie a nuevas ilustraciones de la Fuente de la Gracia, como la que se incluye en el volumen 3 de un repertorio de tesoros de la pintura alemana o de la pintura cristiana europea, además en una reproducción a doble página basada en la fotografía de Laurent, y en un volumen que es editado de una manera muy exquisita, pero sobre todo en un repertorio que llega hasta 12 ejemplares, y lo más interesante es que en el tercero ya se incluye la Fuente de la Gracia, la única que tiene esa reproducción a doble página. Para que se hagan una idea de la importancia que se le daba a nuestra obra en ese momento, el Descendimiento de Van der Weyden, que hoy entendemos que es como la obra icónica de nuestra colección, no se incorpora a este repertorio, a esta publicación, hasta el volumen 9, varios años después. Y bueno, para insistir en la relevancia que tuvo en el siglo XIX nuestra pintura, también se eligió como portadilla de un artículo que recogía una especie de guía de lo mejor de la pintura flamenca que se encontraba en España, hecha por un académico francés, Jean Rousseau. Es decir, hay muchas más publicaciones completando esa presencia visual de la obra en la historiografía decimonónica. Hay que llamar la atención sobre la publicación que en 1875 realiza Pedro de Madrazo. Es el primer estudio en español sobre la pintura, y además se incorpora una nueva reproducción a través de una técnica muy novedosa en ese momento, como es una cromatografía, creo que se decía, es decir, un grabado coloreado. Pasa por ser la primera reproducción en color de nuestra pintura. Es difícil entender hoy en día la importancia que tenía el hecho de que se ilustrara, de que se reprodujera en ilustraciones y se incorporara en estos estudios científicos o divulgativos nuestra pintura, porque hoy en día el uso de las imágenes está muy en boga, es muy fácil el acceso a las imágenes, pero en el siglo XIX no lo era tanto, y el hecho de que nuestra obra fuera una de las elegidas da idea de del valor que se le daba. De hecho, también es interesante la gran cantidad de literatura artística vertida a partir de respecto a nuestra obra, sobre todo entre 1853, que se descubre, y más o menos 1930, cuando de alguna manera la década de los 30 empieza a perder interés para la historiografía nuestra pintura. Me atrevo a decir que en ese periodo la Fuente de la Gracia es el cuadro del Prado sobre el que más se ha escrito, sobre el que más se escribe. Es la obra de referencia para los estudiosos extranjeros del Museo del Prado. Y me atrevo a decir que por encima de lo que hasta ese momento se había escrito sobre las Meninas, por ejemplo, o sobre las enigmáticas pinturas de Goya. En el siglo XIX y comienzos del XX, como digo, la pintura de referencia era la Fuente de la Gracia. Y ese interés hizo que se establecieran numerosísimas teorías sobre la obra, algunas muy peregrinas respecto a su autor o respecto al verdadero origen de la pintura, las razones de su llegada a España, que se quería representar. No voy a entrar mucho en esto, pero solo resumiré que durante el estudio de la pintura hemos encontrado hasta 10 atribuciones distintas que se le dan a la pintura. Por supuesto, los dos hermanos Van Eyck, Huber y Jan. Se habla también de Lambert, el tercero de los hermanos Van Eyck, que quizás heredara el taller, pero del que no se sabe nada. Se habla del maestro de Flemal, se habla de Memling, de discípulos de Van Eyck,
con nombre, solo conocemos a Petrus Christus, que también se dijo que podía ser el artista. Aquí hay algo cercano a ello, como ahora veremos. Se dijo incluso que podía ser un autor español. Hay quien escribía que en la pintura se veían claramente los caracteres propios de la idiosincrasia española. Es decir, sobre atribuciones había muchísimas teorías, pero no solo sobre las atribuciones. Se dijo, por un lado, que era una pintura flamenca, pero también en otro momento se dijo que era una pintura española, que era una copia de una pintura anterior, hoy perdida. Se dijo que podría ser un boceto para el altar de San Babón, pero otros escritos dicen que no, que sería una consecuencia del altar de San Babón, del impacto de San Babón. Se ha escrito que era un encargo hecho para el rey de Castilla, o también un encargo realizado desde la corte de Francia, o incluso se ha escrito que estaba realizado para la corte de Portugal. Se intentaba identificar a los personajes y casar las identificaciones con la teoría de turno, con el autor o con el origen. Se decía que era una obra que, evidentemente, por el protagonismo del grupo de los judíos, era una pintura que hacía o representaba la hostilidad de la política castellana hacia los judíos. U otros historiadores decían todo lo contrario, que es una pintura que evidenciaba la tolerancia de otra corriente política castellana hacia el mundo judío. Es decir, infinidad de teorías, como digo, difícilmente justificables y difícilmente probadas, sobre todo. Hoy, gracias al estudio que hemos hecho de la obra y a los datos de los que disponemos son algunos más y permiten establecer algunas conclusiones nuevas. Hemos avanzado mucho en algunos pasos para intentar resolver o al menos avanzar en algunos de estos enigmas. Y sobre todo hemos podido desechar viejas suposiciones, viejas teorías que, bueno, irremediablemente volvían una y otra vez cuando se hablaba de la fuente de la gracia. Por ejemplo, es muy difícil que la obra del Prado anteceda al altar de San Babón. El altar de San Babón se finalizó en 1432, como dice la inscripción que tiene, mientras que el estudio de la antigüedad de la madera de nuestra pintura estableció que al menos uno de los árboles que dio la madera que se sacó para hacer la obra estaba todavía creciendo en 1403. Este es un dato por los anillos de la madera que se establece. Y según esa fecha, 1403, por los estudios estadísticos, se deduce que la pintura jamás pudo hacerse antes de 1428 y probablemente, lo más probable es que se hiciera en la década de los 40, es decir, nunca antes del altar de San Babón. Más contundente también fue el establecimiento de conclusiones definitivas respecto al estudio de los materiales pictóricos, en especial porque se probó definitivamente que la pintura se hizo en los Países Bajos y no en España. El material usado para el aparejo, para la preparación previa al pintor, que nada tiene que ver con él, sino con el mundo de la artesanía, está hecho a través de excreta, es carbonato cálcico, que es el que se usaba en los Países Bajos en lugar del yeso, que es el que se usaba en España. Esto, por tanto, desestima cualquier posibilidad de una creación de la pintura en relación a un viaje que Jan van Eyck hizo a nuestro país y que había supuesto una teoría bastante contundente. Así que, como también se desestimó que su autor pudiera ser español, salvo que esté trabajando en los Países Bajos. También contundente en cuanto al establecimiento de conclusiones, se nos presentó la reflectografía infrarroja, que además tenemos por su belleza, la hemos colocado en la exposición. Esta suerte de fotografía limitada a un único espectro visual revela lo que permanece oculto debajo de las capas visuales, de alguna de las capas de pintura, especialmente delatándonos el primer dibujo, el primer boceto que el artista transmite o vuelca en su obra antes de aplicar la pintura. Y esto nos reveló innumerables novedades respecto especialmente al proceso creativo, cómo fue creada la obra, y desechar también viejas teorías. Por ejemplo, la teoría de que se trataba de una copia de una pintura anterior, que nunca había aparecido, pero eso se decía incluso en escritos más o menos modernos. Es evidente que el dibujo subyacente, ahora veremos algún detalle, no está copiando nada, es un trazo muy discontinuo, muy inestable, no es un calco, no es un trazo... Bueno, y no hay elementos que prueben que se están calcando cuestiones, salvo en algunos detalles sobre los que ahora entendemos. Pero en cualquier caso, el conjunto del dibujo demuestra que es una obra creada ex novo, que el artista está reflexionando, el artista o los artistas están reflexionando en torno a cómo hacer a la pintura. Son muchos detalles los que se modifican, se van o finalmente no se llegan a pintar después de haber sido dibujados.
Por ejemplo, el cambio más contundente afecta no solo al diseño, sino además también al formato original de la pintura. La obra no fue concebida tal y como hoy la conocemos, con ese pináculo, ese saliente central que alberga la aguja gótica de la que antes hablaba. El cuadro llegó a pintarse cuadrado, esto se ha deducido por la distinta respuesta reflectográfica aquí, en esta zona, y además porque el perfil que se coloca, que tienen la mayoría de los cuadros, al ser pintados, al ser colocados en un marco, se continuaba por aquí, en este momento. Es decir, pudimos deducir que esto es un añadido en un segundo momento, hecho en el mismo taller, pero en un segundo momento, quizás para incorporar los profetas, quizás para incorporar, bueno, evidentemente para incorporar esa elegantísima torre que cambia. Pero la pintura llegó a ser, al menos planteada, enmarcada y empezada a trabajar cuadrada. Este sería una hipotética reconstrucción de cuál sería el primer planteamiento. Evidentemente no sabemos cuánto llegó a pintarse, o si simplemente se llegó a bocetar, a idear de esta manera. Pero es interesante esta idea, por lo que luego veremos. Incluso tras la restauración se aprecia muy bien en estas zonas, pues la distinta respuesta del craquelado, que tiene que ver con la seguridad de que esto se ha trabajado una y otra vez. Probablemente estas torrecitas sean un añadido también posterior. Y probablemente el primer diseño llegara hasta aquí. Esto es parte de la segunda del añadido. El primer diseño acabaría en estos arcos ojivales y estas flores de lis. Y eso lo hemos también podido deducir, porque si se fijan es difícil de ver, pero este sería el primer diseño, llegaría por aquí, bueno, con la florecita, y aquí hay unas rayitas delatando que el primer dibujo llegaba hasta ese punto. Este sería, un poquito mejor, más de cerca, una recreación del primer planteamiento del trono de Cristo, de Dios Padre, antes de la adición de la aguja. Interesante para lo que luego vamos a ver inmediatamente. Pero aparte de esta adición al diseño inicial, ese diseño inicial cuadrado y las fuertes conclusiones que de ellos vamos a ver, son otras muchas cuestiones las que muestran el altísimo grado de atención al detalle y el intento de mejorar ese primer diseño por parte de los artistas. Por ejemplo, la gran cantidad de elementos decorativos que están planteados en el dibujo subyacente, lo vemos por aquí, los roleos cuatrifoliados de esta decoración de este friso, cenefa, los arquitos góticos que se dibujan y luego se pintan, se modifican, las basas o estas columnas que en la parte de abajo son capiteles invertidos, también están perfectamente dibujados. Es decir, todo está muy bien planteado y luego hay modificaciones. En el lado de los ángeles, en las figuras de los ángeles, algunas se ven muy bien las modificaciones en las posiciones de los ángeles, por ejemplo aquí en las manos de este ángel. Se ve perfectamente además el método, el modus operandi a la hora de hacer la pintura, por ejemplo, como primero se pinta el ángel y luego se pinta encima la columna. No, al revés, perdón. Primero se pinta la columna entera y luego encima se pinta el ángel. En la siguiente vemos algo parecido, o si no aquí, en estas figuritas de aquí, donde están pintados los ángeles, aunque luego la columna los tapa, o sobre todo vemos como, por ejemplo, los pliegues de este ángel fundamental para entender la obra, pues el que se está señalando y el que tiene la filacteria. Los pliegues se apoyaban primero sobre la especie del dintel de la ventana y luego se pintan, mejor dicho, cayendo libremente. Es decir, hay un esfuerzo muy grande por ir modificando la pintura. En los personajes hay también grandes modificaciones. Además, el dibujo de los personajes se ve muy claramente que hay un interés por reproducir las facciones concretas y en algunos casos cambios más o menos interesantes, como el de esta figura de verde, que es este de aquí, que sabemos que en principio parece que tenía un sombrero pues similar al que luce Arnolfini en su famoso cuadro, en el famoso cuadro de la National Gallery, no se ve muy bien, pero Baudouin de Lannoy, que es un cuadro también, un retrato hecho por Van Eyck, pues también tiene un tipo de sombrero similar al de este personaje. Hay cambios muy significativos que atañen a modificaciones en el diseño arquitectónico, por ejemplo, en estos arquitos que en principio se dibujaron, no sé si lo ven bien, sí, que en principio se dibujaron, que también están incorporados en otra parte, pero que en esta parte del paramento se decidió no pintarlos, probablemente para dejar un paramento plano y en el que resalten
las figuras y llamar mucho más la atención sobre la importancia de las figuras, que al fin y al cabo, sobre todo en el lado de los judíos, es la clave de la obra. Es decir, son detalles pequeños que afectan, bueno, perfectamente justificables en una obra que se está creando poco a poco, es decir, que se está modificando y que no pueden ser entendidos si la obra fuera una copia. Algunos cambios son mucho más sustanciales, tienen que ver con la información que se aporta. Por ejemplo, sabemos que había un programa iconográfico o digamos, comunicativo mucho mayor, porque había mucha más presencia de filacterias, o incluso porque la filacteria principal, la que lleva la única que finalmente se pinta, la que lleva la frase del Cantar de los Cantares, sabemos que era más larga. Bueno, puede ser simplemente un cambio de composición, pero es que en el otro lado, el otro grupo de ángeles, en origen también tenía una filacteria, no sé si lo ven por aquí. Estaba dibujada una filacteria que nunca se llegó a pintar. E incluso, y esto es muy interesante, las figuras sagradas, las figuras divinas de la parte alta, también se plantearon con filacterias. Se ve muy bien en la figura de la Virgen, lo ven aquí, finalmente no se pinta. Se ve quizás mejor en la figura de Dios Padre, aquí, apoyando la filacteria en el trono, junto a la figura de San Mateo, vamos, del ángel de San Mateo. Y no se aprecia nada de esta filacteria en la figura de San Juan, quizás porque o está oculta en el diseño del brocado aquí, del brocado del paño de honor del fondo, o directamente no se llegó a pintar. Este fue el momento en que se decidió que no se iban a incorporar y ahí se quedó. No lo sabemos en ese caso. También es fundamental para la lectura general del cuadro otros detalles, como el hecho de que los caracteres hebreos, que insisto, son falsos, son verdaderos, pero no dicen nada, ya estaban planteados en el dibujo subyacente. Es decir, en el primer diseño ya se queda claro que tiene que ser un texto inventado, que no sea real. El pozo o la fuente, el pozo más bien, el brocado del pozo, era redondo en un primer momento, lo ven aquí. E incluso parece, por esta parte de aquí, que llegó a pintarse redondo y luego se modificó hasta un diseño octogonal, muy interesante por lo que ahora inmediatamente vamos a ver. E incluso la arquitectura de la parte alta, esa aguja que se incorpora en un segundo momento, en origen, y esto no sé si se verá bien, sobre todo en el cuerpo último, en el cuerpo alto, tenía una decoración cuatrifoliada, similar a la decoración del resto de la arquitectura, pero que lo que hacía era que fuera un diseño de una aguja mucho más calada, una aguja abierta, por la que puede correr el aire. Finalmente esto no se pintó así, sino que se pintó, aquí lo vemos mejor aquí, pues es un paramento cubierto, paramento, no se hizo una aguja calada. En esa especie de capilla o de sagrario, me atrevería a decir, en el que está colocado Dios Padre, esa capillita detrás era una capilla, como vemos aquí, con un diseño arquitectónico mucho más elaborado, con mayor carga de presencia de arcos, de arquivoltas, de lo que luego se llegó a pintar. También se modificó un poquito el paño de honor. Y lo más interesante es la presencia en origen de este arco polilobulado que vemos aquí. Una circunstancia esta, en concreto, la del arco, que está íntimamente relacionada con otra cuestión que vemos aquí. Una de las representaciones de la llamada Biblia de Alba, que es una pieza que también hemos traído a la exposición, no solo por su exquisitez, sino porque por los muchos detalles que tiene en común esta representación con la fuente de la gracia. La Biblia de Alba es claramente una Biblia iluminada, con escenas representativas de los textos, alusivas a los textos, pero la portada es esta que ven aquí. La Biblia de Alba se la llama así porque está en la casa de Alba, pero es simplemente una representación de una Biblia hecha para el maestre de la Orden de Calatrava. Y en la portada se presenta, como vemos aquí, al maestre de la Calatrava entronizado, con una serie de personajes alrededor suyo. Aquí le están entregando la propia Biblia al maestre, pero sobre todo lo más interesante es la fuerte relación visual del diseño
de esa portada con la fuente de la gracia, especialmente si ignoramos el añadido de la aguja superior. Fíjense los detalles. El personaje principal entronizado con dos figuras a los lados. Aquí estos dos maceros, aquí evidentemente la Virgen y San Juan. La iconografía es totalmente distinta, pero es evidente que hay un referente visual que se está utilizando aquí, un referente visual común. La situación en tres registros con grupos de personas, o figuras, mejor dicho, la arquitectura con las torres, el arco polilobulado, como veíamos aquí, que es lo que nos dio la clave, incluso la presencia de estos dos personajes con filacterias, como veíamos que estaba, ahora mismo hemos visto, que estaba diseñado en primer momento de la fuente de la gracia. Es decir, una gran cantidad de similitudes que además son interesantes por cuanto esta pieza, la Biblia de Alba, se hace en los años 30 en Castilla por iluminadores. Los iluminadores que hacen estas imágenes son iluminadores judíos, son talleres judíos. Y esto nos llevó a la pista o puso el acento sobre otra cuestión, otra figura fundamental en la Castilla del momento, que es el obispo Alonso de Cartagena. Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, es un personaje fundamental, un intelectual del momento, fundamental, muy vinculado a la corte de Juan II, pero sobre todo él es hijo de judeoconversos. Su padre, Pablo de Santa María, era rabino de Segovia, pero se convirtió al cristianismo y llegó a ser también obispo de Cartagena, de ahí el nombre de su hijo, Alonso de Cartagena. Y lo más interesante es que Alonso de Cartagena es un personaje con gran poder en la Castilla del momento, es asesor de Enrique IV siendo príncipe, y sobre todo los textos que escribe Alonso de Cartagena, que probablemente además intuimos que sus facciones se usaron para la representación del obispo. Este es el sepulcro de Alonso de Cartagena en la propia Catedral de Burgos. Los textos que Alonso de Cartagena escribe, sus textos teológicos, tienen una vinculación muy directa con las ideas que se están mostrando en la Fuente de la Gracia. De hecho, podemos decir que la pintura comparte argumentos, metáforas y método teológico, un método difundido como de contemplación y oración, que es lo que expresa Alonso de Cartagena, especialmente en un texto fundamental, el Defensorium Unitatis Christianae, un documento que está presente en la exposición y que era un documento en el que de alguna manera se defiende la incorporación de los judeoconversos a la fe cristiana, obteniendo de esa manera la unión de toda la fe en Castilla. Hay también otros textos suyos, como la apología sobre el Salmo Iudica Medeus, en los que de alguna manera son interpretaciones teológicas que se vinculan muy directamente con la fuente de la gracia. Sobre esto va a haber una conferencia que va a entrar mucho más en detalle sobre los textos de Alonso de Cartagena y su posible presencia, su posible vinculación como el ideólogo de la fuente de la gracia. Yo solo quiero citar dos ejemplos fundamentales que también reforzaron esta idea. El hecho de que Alonso de Cartagena en sus textos, por ejemplo, hable de la letra ciega de la que beben los judíos, la letra ciega por la cual no se puede entender nada. Y eso es exactamente lo que representan los textos de la fuente de la gracia. Alonso de Cartagena habla evidentemente de la necesidad de incorporar al bautismo a los judíos y de fortalecer la presencia de los judeoconversos, es decir, de los judíos que han adoptado el bautismo. De ahí quizás también la relación, o de ahí puede surgir la idea del cambio en el diseño del brocal de la fuente, que pasa de ser circular a ser octogonal, que es de alguna manera una metáfora del bautismo, porque las pilas bautismales en muchos casos son octogonales, por lo que tiene de número sagrado, y también, de hecho, Alonso de Cartagena habla de la importancia de los sacramentos. Y evidentemente la pintura lo que nos está mostrando es la necesidad de que los judíos acepten los sacramentos cristianos, la Eucaristía y también el bautismo. Va a haber una explicación mucho más contundente sobre esto, como digo, en una conferencia más adelante. Yo solo quiero llamar la atención sobre otro detalle que nos hizo poner el acento en Alonso de Cartagena. Es la adición de la aguja y esa, como he dicho anteriormente, ese primer diseño calado, que es exactamente el diseño con el que se terminaron las torres de la Catedral de Burgos, en esta foto clásica, se terminaron por orden de Alonso de Cartagena, en unas fechas muy similares a cuando se está haciendo la pintura, a mediados del siglo XV,
realizadas por Juan de Colonia, es decir, un arquitecto que viene de los Países Bajos y que se trae el propio Alonso de Cartagena, que había hecho un viaje por toda Europa. Alonso de Cartagena había estado en el Concilio de Basilea defendiendo las posturas cristianas ante los herejes, ante los husitas, y de alguna manera la pintura también puede ser una alusión no solo al mundo de los judíos, sino al mundo de los herejes que tienen que volver a la fe, al bautismo, que tienen que aceptar la Eucaristía. De hecho, todo esto en torno a Alonso de Cartagena y a la posible vinculación o el posible origen intelectual de la pintura en Castilla es una de las grandes aportaciones de la investigación que hemos realizado en torno a esta pintura y de la exposición, pero no es la única, como vamos a ver, y ya con esto acabo. De hecho, para terminar este repaso al proceso constructivo, a cómo se hizo la obra, solo me queda llamar la atención sobre una cuestión: los baldosines del diseño de la parte baja, con esos diseños tan espectaculares, tan perfectos, que en este caso el dibujo subyacente nos delató que aquí sí hay un diseño preciso, completo, no es ese movimiento suelto del pincel, del lápiz, perdón. Y esto nos ha hecho ver que probablemente en este caso sí estén copiados, o mejor dicho, calcados de otros elementos. De hecho, son los mismos baldosines, con los mismos coloridos, que aparecen en una de las obras clave de Jan van Eyck, la Virgen del Canciller Rollin del Museo del Louvre en París, como ven aquí en estos detalles. Arriba es la Virgen del Canciller Rollin, la parte de abajo es nuestra Fuente de la Gracia. Es muy probable que además tienen el mismo tamaño, tienen unas posiciones muy similares, es decir, parece que es una traslación, una copia, un calco o un modelo que se tiene en el taller y que se está utilizando en nuestra obra. Con esto entrarnos en la última cuestión relacionada con la obra, el entorno creativo en el que se hizo, y que nos dice mucho sobre dónde se creó esta obra, que no es otro que el entorno del taller de Jan van Eyck. No hay otra posibilidad. La utilización de detalles compositivos, incluso narrativos, procedentes de otras obras de Jan van Eyck, como la Virgen del Canciller Rollin que acabamos de ver, es abrumadora. Por ejemplo, sin salir del detalle de los baldosines, esos mismos baldosines, ese diseño, lo vemos en esta otra obra, en este caso realizada por el único discípulo de Van Eyck que conocemos con nombre y apellidos, como es Petrus Christus, en la llamada Madonna Exeter, que está en Berlín. Y Petrus Christus es alguien que se planteó como uno de los posibles autores de nuestra pintura, especialmente por la delicadeza de las figuras de sus vírgenes, que son muy parecidas a las del Prado, pero eso no justifica que Petrus Christus sea el autor, pero sí que quizás participara. O en cualquier caso, se evidencia que el entorno del taller de Van Eyck está detrás de la creación de nuestra obra, evidentemente. Los baldosines, ya no los de la parte baja, los del registro divino, los del registro donde aparecen el Cordero y las figuras sagradas, están también siguiendo diseños que aparecen en obras como esta Virgen del Canciller Jan Bosch, que está en la Frick Collection en Nueva York. Está siguiendo esos mismos diseños cuatrifoliados y de flores que estamos viendo aquí lo vemos en detalle, que vemos en nuestra Fuente de la Gracia. La obra de Nueva York está planteada por Jan van Eyck, pero probablemente finalizada por este artista, por Petrus Christus. De hecho, como ven, la Virgen es muy similar a la nuestra. Y no solo eso, esa coincidencia se ve también de estos baldosines que son muy valencianos, por otro lado, pero ese es otro tema. Están presentes también en otras obras clave de Jan van Eyck, como arriba la Virgen del Canónigo van der Pijl, con el detalle que vemos abajo, que está en el Museo Gruningen, en Brujas, o la Virgen de Lucca, que está en el Stadtmuseum en Frankfurt, donde lo que vemos abajo. Es decir, en general, la Fuente de la Gracia, como digo, está plagada de referencias formales a detalles que están incluidos en otras obras de Jan van Eyck. La custodia, de la que antes hablaba, con un diseño que tiene unos detalles arquitectónicos muy similares a los de este detalle, que no es otra cosa que el báculo que tiene San Donaciano en la Virgen del Canónigo van der Pijl en Brujas, una de las obras claves de la creación de Jan van Eyck. También los diseños de los brocados de las figuras sagradas de nuestra fuente, como este de San Juan, están en otras obras del ámbito eickiano, por decirlo de una manera, como esta Virgen con el niño
que es obra de un seguidor de Van Eyck, no es una obra del maestro, que está en el Metropolitan. Y aparecen también ese tipo de diseños, los modelitos, las figuras, las flores que decoran el diseño, aparecen también en esta Virgen con San Francisco y otro santo, San Jerónimo, perdón, de Petrus Christus, que está en el Stadtmuseum en Frankfurt. Otro punto de inspiración eikiano, muy claro. Las figuras de los profetas que se incorporaron, como dijimos en un segundo momento, a la arquitectura, lo vemos abajo, vemos todos estos detalles con ese aspecto robusto, fuerte, con la caída de los pliegues muy característicos, la manera que se disponen los ropajes, la manera de expresar el volumen, las cualidades plásticas, son comunes a otras creaciones, como son las a estos dibujos que están en el Museo de Bonnat, en Bayona, que se atribuyen a un discípulo de Van Eyck, el llamado maestro de San Juan Doliente. Precisamente se le da este nombre por esta pieza que está, esta Virgen con San Juan, que está en el Museo del Louvre, que probablemente sea del mismo autor. Y como digo, tienen esas características, esa rotundidad y ese tratamiento muy eficaz, realizado por otro discípulo de Van Eyck, e incluso el propio maestro, Jan van Eyck, en la Anunciación que está en el Museo Thyssen, pues tiene ese tratamiento. Es decir, pero bueno, el maestro de San Juan Doliente también ha sido propuesto como uno de los artistas que trabaja en nuestra Fuente de la Gracia. Más ejemplos de la relación directa de nuestra fuente con modelos propios de la pintura de Van Eyck. El Cristo, el Dios Padre, está de alguna manera siguiendo el prototipo de representación de Dios Padre que Van Eyck incorpora, en este caso Hubert probablemente, incorpora en el altar de San Bavón, a la izquierda, que además es un mismo prototipo que le sirvió a Van Eyck para hacer representaciones de la Verónica, digamos, de la verdadera imagen de Cristo en obras individualizadas, como esta de aquí, de la cual no se conoce el original, se conocen hasta 4 copias. Esta creo que es la de Berlín, y evidentemente esta es la que se copia en nuestra Fuente de la Gracia, porque es evidentemente la que estaría en el propio taller de Jan van Eyck. Otro elemento muy interesante es la incorporación de figuras en entornos arquitectónicos, en arquitecturas góticas, gotizantes, con estos suerte de diseños de tracería gótica, como vemos aquí, que hace estos discípulos de Van Eyck, en el maestro de San Juan Doliente aquí, o de esta Virgen. Están también estos diseños, están también en los detalles propios de la Fuente de la Gracia, como aquí la pequeña custodia, este pequeño detalle en el que se alberga el ángel de la custodia inferior. Es decir, hay un gusto por enmarcar las figuras en esa arquitectura gotizante, incluso en los pequeños detalles. Fíjense en otra cosa, en la obra de Nueva York, que está a la izquierda, la propia arquitectura además incorpora representaciones como esta de profetas, de figuras enmarcadas en o situadas en estos nichos góticos, de igual manera que está sucediendo en nuestra Fuente de la Gracia. Pero más allá de esto, esa idea de colocar las figuras divinas, en este caso Cristo, Dios Padre, en una arquitectura muy elaborada, en un trono muy elaborado, también está presente en otras obras de artistas del entorno de Jan van Eyck, como es este magnífico, espectacular dibujo que está en la exposición, que se atribuye a un artista denominado el maestro Jan Gatok, porque es un artista que sobre todo es miniaturista y es el que ilumina las horas Jan Gatok, y por eso se le da este nombre, pero en cualquier caso también se ha atribuido este dibujo a este artista. Y fíjense en las similitudes de la decoración del altar. En este caso es una coronación de la Virgen o una bendición de la Virgen, pero el altar pétreo en el que se sitúa esta escena religiosa es muy similar en su diseño, en su concepto, al altar de nuestra Fuente de la Gracia, insisto, sin el añadido de la torre, que es algo hecho en un segundo momento. Fíjense las similitudes en los dos arcos en la parte central, con el pinjante colgando, la idea del nicho detrás, la idea de estos arquitos, no sé cómo decirlos, de esta profusión de arcos ojivales o bulbónicos, así, rematados en flores de lis, el friso aquí y aquí, con el friso arquitectónico con representaciones de roleos cuatrifoliados.
Son muchas las relaciones, es una relación muy cercana para no entender que ambas obras proceden de un mismo sustrato común. No es necesariamente que el mismo artista lo haya hecho, sino que todo surge de ese sustrato eichiano, de ese sustrato de Jan van Eyck. De hecho, el dibujo de Viena está en la Albertina, no sé si lo he dicho, y nuestra fuente no tiene necesariamente, como digo, que ser de la misma mano, sino derivar de ese entorno. Y en este caso, además, de algo que es en lo que Jan van Eyck trabajó muy directamente, como puede ser algunos diseños, como este, de iluminaciones, de miniaturas, que se conocen como las miniaturas Milán-Turín, porque es un libro de horas que se repartió en distintos museos, y de los cuales algunas iluminaciones se perdieron, en concreto esta, solo la conocemos por fotografía, pero este Cristo entronizado en una especie de baldaquino pétreo también ha sido siempre puesto, fíjense aquí, en la parte baja, la relación que hay con la Fuente de la Gracia, también es como el referente eichiano que da pie a todas estas representaciones de seguidores suyos. Por otro lado, en cuanto a la nómina de personajes que pueblan la cristiandad, cuyas facciones están muy singularizadas y son muy naturalistas, muy creíbles, muy verosímiles, incluso teniendo algunos de ellos verrugas o detalles anatómicos que los hacen inconfundibles, también aquí hay algo muy eichiano, como vamos a ver ahora mismo. Una cosa interesante es que parecen retratos, pero no necesariamente lo son. Me explico. Es evidente, y no puedo detenerme mucho en esto para no alargarme, que las facciones del Papa probablemente sean las de Martín V, pero esto no quiere decir que el Papa sea Martín V, sino que se usaron las facciones de este Papa para representar al Papa o al papado. De igual manera que el emperador probablemente está siguiendo las facciones de Segismundo de Luxemburgo, el emperador en estas fechas. Pero no necesariamente es Segismundo, sino es el emperador, el papa, el imperio, el colegio cardenalicio, el obispo quizás sea Alonso de Cartagena, pero es un obispo, de igual manera que no importa quién sea este rey, si se está usando unas facciones concretas, es un rey, representa a los poderes terrenales, representa a la cristiandad en todas sus divisiones. Pero lo más significativo es la fuerte dependencia de algunas de esos rostros tan verosímiles con creaciones propias de Van Eyck y de su taller. Por ejemplo, el abad, aunque muy restaurado, es una de las piezas que más intervenciones ha tenido en el pasado, es probable que esté siguiendo las facciones de este personaje, que no sabemos quién es, en un retrato que es hecho por el entorno de Van Eyck, el taller de Van Eyck, que se encuentra en el Museo de Leipzig, el Museo de Bellas Artes de Leipzig. De igual manera que en el fondo este otro personaje de la Fuente de la Gracia, no sabemos quién es en la Fuente de la Gracia porque no nos importa realmente, es otro personaje de la cristiandad, está siguiendo las facciones de este caballero incorporado en una de las figuras del altar de San Bavón. Ni siquiera sabemos si aquí está representado a alguien concreto. Hay muchas teorías, no voy a entrar en esto, pero hay muchas teorías sobre quiénes son los personajes, pero ninguna ha llegado a conclusiones. De hecho, por llamar la atención, es interesante. Durante mucho tiempo se dijo que esta era la clave del cuadro. No, durante mucho tiempo no, perdón. Una de las teorías dijo que esta era la clave del cuadro porque esto podía ser un autorretrato de Hans Memling, porque se relacionaba con un cuadro que hoy está en la National Gallery, que supuestamente, o en los años en los que se dijo esa teoría, que eran los años 20, se creía que aquel cuadro era un autorretrato de Hans Memling. Hoy sabemos que no, que eso es un retrato hecho por Dietrich Bautz y de otro personaje, pero en aquel momento eso fue suficiente para atribuir nuestra pintura a Hans Memling. En cualquier caso, insisto, los retratos han hecho que se haya escrito mucho, pero nunca se ha llegado a ninguna solución. Lo más interesante es esa relación directa con retratos del ámbito de Jan van Eyck. Y en este caso es significativa esta comparación. Este personaje de la Fuente de la Gracia, sin duda, y eso es algo que hemos conseguido probar, está siguiendo las facciones de este retratito que está en la exposición, que aquí lo vemos muy sobredimensionado, es un retrato de pequeño tamaño, de un personaje que no sabemos quién es, seguimos sin saber quién es, está en el Museo de Berlín, en la Gemäldegalerie Gallery, y sabemos que los pintores que hicieron la Fuente de la Gracia copiaron o calcaron directamente las facciones de este retrato en su fase final, no en el dibujo, no están usando un dibujo o el modelo previo, sino calcaron el resultado final de las facciones, la indumentaria es completamente distinta, y las volcaron dándole la vuelta
en nuestra Fuente de la Gracia. Es el mismo personaje. Todo está igual. Se siguieron todos los detalles, el mismo gesto de la boca, el mentón, la barba casi de 3 días, la nariz está un poco extraña, casi el cierto estrabismo que puede tener la figura. Incluso un detalle que es clave. Si se fijan aquí, no sé si se ve bien, y se ve mucho mejor en directo. Aquí hay un detallito que no queda muy claro si es una verruguita o si es el lobo de la oreja que aparece por esa parte, que es exactamente lo que aparece en esta figura. Es decir, esto se ve mucho mejor en directo que a través de la imagen, pero es claro que se está usando este retrato hecho en el taller de Van Eyck para la creación de nuestra obra. De hecho, esa es la otra gran conclusión de la investigación que se ha realizado en torno a la obra. La Fuente de la Gracia está realizada por artistas desconocidos, pero en un entorno tan cercano a Jan van Eyck, utilizando modelos, dibujos o elementos tan íntimamente relacionados con sus obras, con sus creaciones, que solo cabe pensar que la pintura surge del taller de Van Eyck. Incluso aunque el maestro ya hubiera muerto, Jan van Eyck muere en 1441 y la obra probablemente sea un poquito posterior. Lo que no sabemos es si el encargo todavía lo llega a recibir Jan van Eyck. La obra podría haber sido fue realizada perfectamente por alguien estrechamente vinculado al taller de Jan van Eyck. Una especie de heredero de su taller, al que no conocemos, pero podríamos denominar maestro de la Fuente de la Gracia, y bajo cuya habilidad también estarían otras obras, como por ejemplo, que están estrechamente vinculadas a nuestra pintura, como es este retrato de la National Gallery, de un personaje que tampoco en este caso sabemos de quién se trata, pese a que hay un lema o moto en la parte trasera, escrito en neerlandés, pero es evidente que está realizado por alguien que ha trabajado también en la Fuente de la Gracia. Más allá de la relación formal que hay entre una figura, la de la izquierda de todo, ¿no? Entre esta figura que está aquí y este retrato, porque más que allá de la relación visual, está usando las mismas facciones, no es tan importante esto como el hecho de que está trabajado de la misma manera, de la misma minuciosa manera. Quizás el detalle más significativo sea el tratamiento de la oreja. Las orejas planas que hay en algunos retratos como este se están incorporando en los retratos de la Fuente de la Gracia pese a la perspectiva de la figura. Es un detalle formalista, pero que quizás nos dé una clave. La posibilidad de crear un corpus de pinturas en torno a este llamado maestro de la Fuente de la Gracia, pues tendría en esta pintura y, por supuesto, en la nuestra, un escalón. Un escalón sobre el que crear, como digo, ese corpus. A modo de resumen, me gustaría recordar lo que la investigación en torno a la Fuente de la Gracia y la consiguiente exposición ha aportado y de la que, bueno, sinceramente en el museo y en el Departamento de Pintura Flamenca estamos muy contentos. Avances en el proceso de creación de la obra. Hemos visto cómo la obra se creó, ahora sabemos mucho más de cómo y en qué circunstancia fue creada la obra. Sabemos mucho más de su vinculación al taller de Jan van Eyck, mucho más íntima y más estrecha de lo estimado hasta en los últimos años, sobre todo. Sabemos especialmente, hemos avanzado muchísimo en relación al ambiente cortesano de Castilla, en el que no solo se recibe la obra, no solo será Castilla el lugar de recepción, sino que muy probablemente también es el origen intelectual de la pintura. Y esto es algo interesantísimo. Todo apunta a que es una obra concebida en Castilla, pero mandada a ser realizada en uno de los talleres más potentes del momento, como es el taller de Jan van Eyck. Un taller o un artista que está renovando la creación pictórica a través, por supuesto, del uso de la técnica, de la novedosa en ese momento técnica al óleo. Se han profundizado también en el verdadero significado de la pintura en relación sobre todo al poema judío. Hoy entendemos que la plasmación de las ideas de Alonso de Cartagena, mucho más conciliadoras respecto a ese problema, están presentes en la exposición. Y finalmente se ha revisado la relevancia que la obra tuvo en las colecciones españolas, en las colecciones públicas españolas del Prado, como una de las pinturas que mejor ejemplificaron el camino por el que ese llamado Ars Nova, ese arte nuevo que estaba surgiendo en los Países Bajos en el siglo XV, llegó a España en fechas muy tempranas. Todo bajo la celebración de la restauración y de la obra y la posibilidad de contemplar la pintura una vez limpia, restaurada, de una manera mucho más satisfactoria. La pintura hoy luce mucho más, no solo por la restauración, sino por todo lo que sabemos alrededor de ella. Nada más, muchas gracias.